Vamos a continuar con esa misma apertura del corazón para ver qué quiere decirnos. Recuerde que cuando comenzó la sesión de hoy dijimos, déjate sorprender por el Espíritu. Y yo creo que el Espíritu nos está sorprendiendo. Amén. Vamos a invitar para este segundo momento a una persona también muy querida y conocida en la comunidad hispana. La doctora Dora Tovar es madre y esposa. La doctora Tovar ha trabajado por muchos años con comunidades hispanas, desde su natal Colombia hasta poder servir aquí en los Estados Unidos. Colaboradora de muchas organizaciones, trabaja en pro a la familia, colabora con la página del USCCB por tu matrimonio y también con distintas asociaciones que trabajan por la pastoral hispana y las familias. La doctora Tovar recientemente está en transición. Dora está dejando Lafayette, Indiana, y está comenzando un compromiso nuevo prontamente en la diócesis de Austin, Texas. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestra querida amiga de la comunidad hispana, la doctora Dora Tovar. Gracias. Bueno, muy buenos días. Qué emoción después de esa charla tan emocionante que nos acaba de dar Bishop Joseph. Los invito en esos 20 minuticos a reflexionar sobre el tema que me asignaron. La Eucaristía, fuente y culmen del discípulo misionero. Un tema demasiado amplio y que merecería muchas horas para profundizar, pero aquí, dada la brevedad del tiempo, ¿verdad? Y su misericordia, les propongo que lo tratemos desde 3 preguntas. ¿Qué es ser discípulo? Vamos a ver si al final de esta charla ustedes me pueden decir qué entendieron por eso, ¿verdad? Segunda pregunta, ¿por qué la Eucaristía es fuente y a la vez culmen de la vida de un discípulo? Entonces ayer practicaba con mi familia y mi sobrina que me está visitando. Tía, ¿qué es eso culmen? Bueno, la meta, lo máximo, ¿verdad? O sea, ¿a qué nos llevaría la Eucaristía? Y tercer punto, ¿por qué todo discípulo eucarístico es necesariamente misionero? Bueno, teniendo en cuenta que esas son las 3 preguntas, comencemos con la primera. ¿Qué es eso de ser discípulo de Cristo? Bueno, lo primero que tenemos que decir, como nos lo explica también el obispo Barren, ser discípulo de Cristo no es ser estudiante de Cristo. Nosotros siempre comenzamos nuestra vida cristiana pensando que, para que mis hijos sean cristianos los llevo al catecismo, importantísimo. Pero miren, lo que me hace ser discípulo de Cristo no es aprender cosas sobre Cristo, estudiar. Ser discípulo no es ser conocedores y repetidores de sus enseñanzas, por lindo que sea. A veces podemos repetir el credo, pero ¿creemos? Tampoco se trata de ser simples admiradores de la persona de Cristo y de su doctrina. Es algo entonces serio. Lo que Jesús quiere de sus seguidores o discípulos no es que aprendamos algo sobre Dios, sino que nuestras vidas sean transformadas. ¿Qué transformación? Él desea que lleguemos, a ser como Dios. Repito, ser discípulo es que seamos criaturas de amor y para el amor como Dios quiso que fuéramos al crearnos a su imagen y semejanza. Que seamos como Dios. Esto ningún maestro lo había propuesto. Por eso Jesús
no es un maestro más, es el maestro. Pero ¿cómo puedo yo llegar a ser como Dios? Bueno, a no ser, todos tenemos en el fondo ese deseíto de ser lo máximo, ¿sí o no? Levanten las manos los que les gusta lo más y lo mejor. Al que no lo mandamos a terapia, ¿verdad? Está deprimido. Esa es una de esas huellas de que nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Porque nos gusta lo más y lo mejor, lo absoluto, lo total, lo pleno. Pero ¿cómo llegar a eso? Bueno, a no ser que repitamos el error de Adán y Eva, ¿verdad? Que quisieron ser Dios sin Dios. Nosotros no podemos ser Dios sin Dios. Jesús nos lo explicó muchas veces. Nadie puede llegar al Padre sino por el Hijo. Entonces, convertirnos en dioses es la obra de Dios. En síntesis, hacerse discípulo de Cristo no consiste en recibir enseñanzas, sino en recibir a Dios mismo. Pero aquí la palabra recibir y recibir a Dios tiene también una connotación muy especial. Recibir o acoger a Jesús no es simplemente saludarlo o darle la bienvenida. No es hospedarlo en un espacio de mi existencia, en los raticos del domingo o los 5 minuticos de la oración del día. No, eso no es recibir a Dios. Se trata de dejar a Dios hacerse uno contigo. De tal manera que su vida injertada en tu vida te transforme en Dios. Por eso la palabra cristiano es hacerse otro Cristo. Ser discípulo, ser cristiano es que yo pueda llegar a ser otro Cristo. Esto es lo increíble, lo infinitamente misericordioso de la propuesta de Jesús. Y por eso mismo Jesús, ¿verdad? El Evangelio de Juan nos lo dice: si no comen la carne del Hijo y beben su sangre, no tendrán la vida de ustedes, esa vida para la cual ustedes fueron creados. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Es decir, seremos eternos como Dios es eterno. Jesús usa el lenguaje de la comida para poder explicar el grado de intimidad que supone el poder irnos transformando en discípulos. Debemos comer y beber el cuerpo y la sangre de Jesús, porque este es el único modo como podemos participar de Jesús mismo y de su divinidad. Se trata de ser regenerados, recreados, permitiendo que el ser divino de Dios se encarne en nosotros. Queridos amigos, lo que pasó en María es lo que tiene que pasar en ti. Es recibir la transfusión de su sangre para que sea su energía vital, la energía vital de Dios en Cristo, la que corra por nuestras venas y nos haga vivir de su amor. Es permitir que su carne sea mi carne, para que todos nuestros músculos se muevan hacia la entrega de mi vida por el bien de otros. San Pablo daba testimonio de esta realidad cuando nos decía: ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y María Santísima, a quien hemos recordado desde la Eucaristía de esta mañana, y voy a decir casi palabras que dijo también Monseñor González Gómez, ¿verdad? Qué coincidencia, yo no sabía que le iba a decir eso, pero aquí está. María Santísima fue la primera y perfecta discípula que anunció a Jesús con todo su ser,
porque se dejó invadir por la presencia de Dios a través de ese Espíritu Santo que hemos invocado miles de veces hoy en nuestra oración. Ella es el primer sagrario y ejemplo perfecto del discípulo misionero que se deja invadir de la vida de Cristo para después entregarlo al mundo. Por eso yo siempre he dicho, la única criatura humana de todo el universo que merece ser envidiada es la Santísima Virgen. Yo la amo con envidia. Quiero poder ser invadida por la presencia de Cristo y que crezca en mi seno para poderla llevar a otros. Pero esta divinización que sucedió de manera tan extraordinaria en la vida de la Santísima Virgen y de manera tan ejemplar en San Pablo y en todos los santos, ¿cómo puede hacerse realidad en tu vida y en mi vida? Por eso entonces vamos a considerar la segunda pregunta que teníamos. A ver, creo que se pasó una imagen aquí. Aquí está la segunda pregunta. Vamos a tratar de averiguar qué significa entonces eso de que la Eucaristía puede ser para mí la fuente de esa vida nueva y al mismo tiempo el culmen. Bueno, San Juan, para explicarnos cómo nos hacemos partícipes de la vida divina, usó el ejemplo de la vid y los sarmientos. Y entonces yo me encontré esta imagen, ¿verdad? Es increíble para que una vid pueda dar, bueno, para que sea de buena calidad, cogen un pedacito del tallo de una vid maravillosa, abren el tallo, meten ese pedacito de esa planta, ¿verdad? Y la injertan, la pegan, la amarran. Entonces, por los canales de transmisión de la savia de la planta, empieza a correr esa savia que pasó a través de ese injerto. Algo parecido es lo que Dios quiere que suceda en ti, ¿verdad? Cristo mismo no solo injerta en ti la vida divina, al igual que se injerta una rama en el tronco de una vid, sino que gracias a esa unión íntima con Él, Él también nos va a sostener permanentemente en el camino del discipulado. Por eso también San Juan nos lo explica. Un sarmiento no puede producir fruto por sí mismo si no permanece unido a la vid. Por eso tampoco ustedes podrán producir los frutos de vida eterna, los frutos, si no permanecen en mí. Ahora bien, queridos amigos, sostenernos permanentemente en unión con Cristo tiene que ver con la Eucaristía. Pues en la Eucaristía se repite para ti permanentemente la obra de la redención. Pero yo digo, ¿pero por qué tiene que repetirse permanentemente la obra de la redención? Esta pregunta se la hizo también el Concilio de Trento. Si ya Cristo murió de una vez y para todos, Él no tiene que volver a morir. ¿Por qué nosotros, verdad, por qué Cristo entonces tendría que volver a morir para ti? Miren, el problema no es que lo que Cristo nos entregó no haya sido suficiente. Es que eres tú y soy yo, los que somos criaturas históricas, que todos los días recibimos vida a través de los demás, pero también recibimos muerte. Esa vida divina que se nos entregó en el bautismo necesita ser nutrida. ¿Por qué? Porque cuando yo, ¿verdad?, estoy en el estacionamiento y me insultan y de todo y se me acelera el corazón y me dan ganas también de yo también gritar y decir otra cosa, ouch, ¿verdad? Como decía, se me disminuyó esa conexión con Cristo. Porque todas las cosas, el mal del mundo que me rodea, permanentemente me está
separando de esa unión con Cristo, está afectando mi vida, me estoy amargando, me estoy estresando y me salen palabras estresadas, groseras, de pronto desanimadas, etc. Entonces, por eso el Concilio de Trento nos dice, Cristo en su gran misericordia le dejó a su esposa, la iglesia, una forma de permanentemente volver a la fuente, volver a reencontrarte con esa vida de Cristo que se te entregó en el bautismo, volver a reforzar la conexión. Entonces, por eso necesitamos por lo menos una vez por semana volver a la Eucaristía, porque allí se repite el misterio de tu redención. De hecho, en cada Eucaristía, Cristo vuelve a morir por ti. La Eucaristía no es un teatro, no es una conmemoración simplemente de algo que pasó. Es una memorización activa del sacrificio de Cristo. Y aquí la palabra sacrificio tiene mucha importancia. En la Biblia, sacrificio no significa solo dolor con sangre y cosas. La palabra sacrificio significa entrega. Lo que pasa es que Cristo se entregó Él, es decir, se vació totalmente Él. La redención consistió en eso. Cristo se vació totalmente de su divinidad para que le cupiera todo el dolor, todo el mal, todo el sufrimiento que a nosotros nos quita vida. Por eso en cada Eucaristía es la oportunidad para que todo eso que durante la semana no dio fruto, lo que te faltó, lo que te impidió amar a tus hijos o a tu cónyuge como debiera. Él quiere liberarte de eso, de esos complejos que te hicieron irritable, insegura, celoso, celosa, desconfiada, egoísta. Todos esos signos de mal que se presentaron durante la semana, tienes la oportunidad de entregarlos y unirlos a la cruz de Cristo en cada celebración eucarística. De hecho, en el momento de la elevación, el sacerdote en persona Christi, ¿verdad? Al elevar la copa, ¿verdad? Y el copón con el pan, ese momento en que Cristo también lleno, cargado, totalmente invadido por el dolor del mundo, entrega toda esa muerte al Padre. La entrega. Y la entrega muriendo él mismo. Eso vuelve a suceder en cada Eucaristía. Ese es el momento de la elevación. Es decir, en el momento cuando Cristo entrega al Padre todo y el cuerpo y la sangre misma del Hijo de Dios empiezan a ser ahora parte de ti. Es decir, una vez tú recibes ese cuerpo de Cristo que Él lo entregó al Padre y nos entrega en su último suspiro, el Cristo resucitado vivo, esa vida va a alimentar en ti de nuevo la vida de Cristo. Esto quiere decir que el milagro de la Eucaristía consiste en oigan lo que voy a decir, doble transubstanciación. Transubstanciación quiere decir cambio de sustancia. El pan y el vino siguen con la forma de pan y vino, pero una vez por la fusión del Espíritu Santo en el momento de la consagración, su sustancia cambia y la vida, el cuerpo y la sangre misma de Cristo se hacen presentes en esa materia. Pero esa no es la única transubstanciación que sucede en la Eucaristía. Y sucede otra transubstanciación. Al tú comulgar con ese cuerpo real y esa sangre ideal y divinidad de Cristo, tú empiezas a ser sagrario. La vida de Cristo empieza a vivir en ti. Tú empiezas a convertirte en otro Cristo. ¿Quedó esto claro?
Es una doble transubstanciación. Santo Tomás de Aquino describe este doble milagro eucarístico diciendo así: por la Eucaristía, el poder de la muerte y resurrección de Cristo fluye hacia adentro como el alimento en el sistema digestivo, de tal manera que quedamos en íntima comunión con la carne y divinidad de Cristo. Por eso yo a veces pienso, de la Sagrada Eucaristía deberían de salir dos monaguillos con una velita encendida a cada lado tuyo, porque tú saliste convertido en otro Cristo. Cristo mismo está habitando en ti. El milagro de la encarnación se ha repetido en ti. En cambio, esto que es lo que nos da vida y vida eterna, ¿verdad?, es muy distinto a lo que recibimos por dentro también del mundo. Todo aquello que nos hace agresivos, desconfiados, temerosos, cerrados o encerrados en nosotros mismos y en nuestro egoísmo, es lo que crea en nosotros las tendencias al mal. Dios no creó gente agresiva, ni deprimida, ni angustiada, ni incomprensiva. Dios nos creó a su imagen. Ese es el mal del mundo, ¿verdad? En cambio, participar de la vida de Cristo crea o recrea en nosotros nuevas memorias. Transforma las tendencias del mal en buenos hábitos o virtudes que cada vez nos alejan más del mal. En otras palabras, la Eucaristía nos convierte en otros Cristos. Muchos santos han experimentado esa transformación. Lo vemos, por ejemplo, en los santos que compartieron las llagas mismas de la crucifixión de Cristo, como San Francisco y del Padre Pío, ¿verdad? O como tantos santos que incluso su cadáver, ¿verdad?, ni siquiera sufrió la descomposición, sino que mostró que tenía una dimensión eterna, ¿verdad? Por eso, como lo veremos en este último punto siguiente, la conexión entre hacernos discípulos y ser testigos con todo nuestro cuerpo y con nuestra alma de Cristo, o es decir, ser misioneros, está íntimamente conectado, ¿verdad? La Eucaristía, por lo que acabamos de ver, la gran transubstanciación de la Eucaristía que opera en el discípulo, es transformarnos en servidores, en misioneros. Ya nos lo decía el obispo Joseph, ¿verdad? En emisarios del amor, en seres de comunión y para la comunión, que salen de la misa a entregar sus vidas por otros como Cristo la entregó en la cruz. Es decir, el don de la Eucaristía tiene un propósito que nos lleva a trascender, a ir más allá de nosotros mismos. Lo que recibimos es para pasarlo. Nos nutrimos de Cristo, no para satisfacer nuestro ego deseoso de lo mejor, sino para dar frutos de vida eterna. En otras palabras, la Eucaristía es como el antídoto contra el egoísmo. El Papa San Juan Pablo II decía por eso de esto de la Eucaristía. Decía, la Eucaristía tiene el poder de la cruz. Esto es, nos libera del egoísmo y de la soberbia. Y Carlo Acutis habló del fruto de la Eucaristía en palabras muy simples, pero que me encantan. Este muchachito tan sabio que ya a los 14 y 15 años decía esto: la santificación no es un proceso de suma, sino de resta. Menos yo para dejar espacio a Dios. Unidos a la vida que es Cristo y nutridos por su savia que es su propio cuerpo y sangre, el fruto del discípulo es la santidad. Y ser santos es estar tan vaciados de nosotros y tan llenos de Cristo que podamos ser otro Cristo para los demás, ¿verdad?
Y esto fue lo que le sucedió a todos estos santos, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Si quieres amar a tu esposa, en la vida diaria, ¿cómo se vive esto? Bueno, ser otros Cristos que dan la vida por quienes aman tiene características muy concretas. Dios se hace uno contigo para que tú te hagas uno con aquellos para los cuales has nacido. Yo no nací para todo el mundo, yo nací para aquellos que Dios pone en mi camino. Por eso, si quieres amar a tu esposa, pero te cuesta escucharla con corazón abierto, especialmente cuando lo reclaman pura cantaleta, entonces necesitas la Eucaristía. Si te cuesta entender los gritos de amor que tu hijo adolescente te lanza detrás de sus frases insolentes, entonces la Eucaristía es para ti. Si te cuesta privarte de comprarte ese traje que tanto te gustó, porque ese dinero podría ayudar a tu vecina a pagar la renta que no alcanzó a cubrir con su salario, entonces la Eucaristía es necesaria para ti. Todos necesitamos la Eucaristía para poder trascender, para dar frutos de vida eterna, para llegar a la cima o cielo donde ya no vives tú, sino que es Cristo quien vive en ti. El cielo y la tierra nueva. A ver. La cima, ¿verdad? El cielo y nueva tierra comienzan por eso en cada Eucaristía. Quiera Dios que cada uno de nosotros salga hoy de aquí a proclamar esta gran verdad. Que ninguna gota de sangre de Cristo derramada por ti ni por mí se pierda. Que ninguna migaja de pan convertida en carne de amor se desperdicie. Saciémonos de Cristo y el mundo no tendrá más hambre, ni guerras, ni divorcios, ni niños abandonados, ni ancianos solos. Y muy probablemente también la naturaleza dejará de ser herida por nuestra ambición y deseo desmedido de confort. Madre Santísima, Madre de la Eucaristía, ruega por nosotros para que esto sea verdad. Gracias. Gracias, Dora.